En el amanecer de los tiempos, se erige la figura imponente de Ag, el último de los gigantes, cuya existencia se funde con el misterio y la leyenda. Imagina a un hombre de tal magnitud que su lecho, forjado enteramente en hierro, alcanzaba casi los 5 metros de longitud, un artefacto descomunal que no solo hablaba de su imponente estatura, sino también del poder y la riqueza de un reino olvidado por el tiempo. En las antiguas escrituras, este coloso no era fruto de la imaginación, sino un testimonio vivo de un pasado en el que la presencia de seres de proporciones extraordinarias era tan real como el crujir del hierro forjado. En la región al este del río Jordán, se extendía el reino de Basán, una tierra de montañas volcánicas, valles fértiles y bosques milenarios donde los robles se alzaban como centinelas del tiempo. Aquí, entre la abundancia natural y la grandiosidad del paisaje, se encontraba el dominio de Ag, rey de Basán, un soberano cuyo nombre resonaba con fuerza entre los pueblos. La magnificencia de su reinado se manifestaba en ciudades fortificadas y murallas tan altas que parecían rozar el cielo. Cada una de estas estructuras era un reflejo del poderío y la destreza arquitectónica de una civilización que dominaba el arte de la guerra y la construcción. Los relatos antiguos narran con asombro cómo el ejército israelita, pese a su aparente debilidad y condición de nómadas del desierto, se atrevió a desafiar al gigante. Durante 40 años, mientras vagaban por el desierto en busca de la tierra prometida, los israelitas se forjaron en la adversidad, enfrentándose a pruebas que templaron su espíritu. Y fue en esa encrucijada, al borde del vasto territorio de Basán, donde se desencadenó un enfrentamiento de proporciones épicas. La batalla no se libró únicamente en el campo físico, sino también en el terreno espiritual, pues en juego estaba el cumplimiento de promesas divinas que trascendían la mera conquista territorial. La estrategia israelita, a pesar de carecer de la disciplina militar convencional, se basaba en la fe inquebrantable y en tácticas aprendidas a través de la supervivencia en el desierto. Mientras Ag, con su figura colosal y armadura a medida, desplegaba su ejército con confianza y determinación, los israelitas se apoyaban en la certeza de la protección divina. Las escrituras relatan que cuando se encontraron en el campo de batalla, el mismísimo rostro del destino se iluminó con la promesa de un triunfo inédito. Así, la confrontación se convirtió en una metáfora del enfrentamiento entre lo aparentemente invencible y la fuerza que reside en la fe. En el fragor del combate, el imponente lecho de hierro de Ag se erigía como símbolo de una era en la que la materia y el espíritu se entrelazaban en una danza de poder y misterio. Este lecho, con sus medidas extraordinarias, no era solo un objeto de comodidad para un rey gigante, sino también un emblema tangible de la magnificencia de su reinado. La precisión con la que se habían elaborado sus dimensiones, revelada a través de la conversión de las antiguas unidades de medida, invita a la reflexión sobre el avance tecnológico y la capacidad de ingeniería de aquellos tiempos remotos. La batalla en Edrei, lugar elegido por Ag para enfrentar al avance israelita, se convirtió en el escenario de un choque que trascendió lo físico. En lo alto de una colina, donde la tierra parecía detenerse ante la inminente llegada del destino, se reunieron guerreros que portaban la esperanza de un pueblo que, a pesar de su condición humilde, confiaba plenamente en la guía de su Dios. Allí, la fuerza bruta y la experiencia se encontraron con la agilidad y la determinación, tejiendo un relato donde cada estruendo, cada choque de escudos y cada grito de guerra resonaban con la fuerza de un mensaje divino. Mientras los combatientes se enfrentaban en un frenesí que parecía detener el paso del tiempo, el poder de la fe se manifestaba en cada acción. La narrativa bíblica no se extiende en detalles tácticos, sino que se concentra en el acto supremo de la intervención divina. Así, la derrota de Ag y su imponente ejército se erige como testimonio de que, ante el plan de un Dios que trasciende las leyes humanas, ni siquiera el gigante más temible puede prevalecer. La victoria de los israelitas, más que un simple triunfo militar, era la confirmación de que la fuerza del espíritu humano, alimentada por la convicción y la esperanza, es capaz de superar cualquier obstáculo. El relato de este enfrentamiento ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentando leyendas y misterios que se entrelazan con la identidad de un pueblo. La memoria de Ag, de su lecho de hierro y de las vastas ciudades de Basán, se ha transformado en un símbolo poderoso de la lucha entre el orgullo desmedido y la humildad que emana de la fe sincera. En cada generación, la historia de este gigante nos recuerda que, en la balanza del destino, el espíritu invencible de un pueblo elegido puede inclinar la balanza a favor de la justicia y la redención. A lo largo de los años, arqueólogos y estudiosos han buscado evidencias que confirmen estos relatos, encontrando vestigios que reafirman la existencia de estructuras imponentes y tecnologías que, aunque rudimentarias para los estándares modernos, demostraban un conocimiento avanzado en la época. Los restos de antiguas murallas, las huellas de ciudades fortificadas y las leyendas sobre dólmenes y monumentos megalíticos son testigos silenciosos de un pasado en el que la grandeza y la destrucción caminaban de la mano. Este legado,
lejos de ser una simple crónica de guerras y conquistas, es la puerta a un mundo en el que el mito y la realidad se funden para contarnos historias que trascienden el tiempo. La narrativa de Ag y su reino se convierte, pues, en una invitación a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder. No se trata únicamente de la fuerza física o de la capacidad de dominar territorios, sino de la grandeza que emana de la conexión con un propósito superior. La historia nos enseña que incluso los gigantes, por impresionantes que parezcan, están destinados a caer cuando se enfrentan a un poder que no se mide en términos materiales, sino en la profundidad del espíritu y la fe. Esta lección, grabada en las páginas de la historia y en la memoria colectiva de un pueblo, sigue siendo vigente en nuestros días. En un mundo donde los desafíos parecen a veces insuperables, la historia de Ag nos inspira a mirar más allá de lo visible, a encontrar en la fe la fuerza para enfrentar nuestros propios gigantes y a recordar que, cuando el destino se alinea con un propósito divino, nada es imposible. Cada palabra de este relato, cada imagen del lecho de hierro y cada batalla librada en el crepúsculo del antiguo Basán, se erige como un recordatorio de que la verdadera victoria reside en la conquista del espíritu, en la humildad y en la fe que trasciende las barreras del tiempo. Así, al adentrarnos en este misterio ancestral, comprendemos que la historia de Ag no es solo una crónica de un guerrero colosal, sino un espejo en el que se reflejan nuestras propias batallas internas, los miedos que enfrentamos y la esperanza que nos impulsa a seguir adelante. La grandeza de este relato se halla en su capacidad para transformar el temor en valor, el orgullo en humildad y la adversidad en una oportunidad para renacer con la fuerza de la fe. La victoria de los israelitas sobre Ag no solo marcó el final de un reino poderoso, sino que abrió paso a un cambio radical en la historia de las naciones antiguas. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, el estruendo de la batalla se disipaba, dejando tras de sí un silencio que hablaba de destinos cumplidos y de misterios aún por descifrar. La derrota del gigante no fue un mero acontecimiento militar, sino un hito que transformó la percepción del poder y el destino de los pueblos. En los campamentos israelitas se respiraba una mezcla de asombro y gratitud, pues el triunfo no había sido fruto de la fuerza bruta, sino del inquebrantable respaldo de un poder divino que guiaba cada paso. Con Ag derrotado, el paisaje del antiguo Basán se teñía de una nueva luz. Las ciudades que hasta entonces habían sido bastiones de un imperio colosal, ahora yacían en silencio, testigos mudos de una era que llegaba a su fin. Entre las ruinas, el eco de las antiguas murallas y torres recordaba la magnificencia de un pasado que parecía inalcanzable para las generaciones venideras. Sin embargo, la memoria de ese tiempo glorioso se conservaba en las leyendas y relatos transmitidos de padres a hijos, impregnando el alma de un pueblo que veía en cada conquista la promesa de un futuro bendecido. El relato de Ag y su lecho de hierro se convirtió en una metáfora poderosa que cruzó las fronteras del tiempo y del espacio. No era solo la imagen de un rey gigante y su cama monumental lo que quedaba grabado en la historia, sino el símbolo de la lucha contra las adversidades aparentemente insuperables. Cada guerrero israelita, al escuchar la narración de aquella batalla, encontraba en ella la inspiración para enfrentar sus propios desafíos, ya sean guerras internas, pérdidas personales o momentos de incertidumbre. La historia del gigante caído recordaba a todos que, sin importar el tamaño del obstáculo, la fe y la determinación podían transformar lo imposible en una realidad tangible. En las noches alrededor de las fogatas, los ancianos relataban cómo el estruendo de la batalla se mezclaba con el clamor de un pueblo que encontraba en la victoria un motivo para la esperanza. Las palabras de Moisés, impregnadas de la autoridad de la voz divina, resonaban en cada rincón del campamento. «No temáis», decían con convicción, pues nuestro Dios ha hecho posible lo que parecía inimaginable. Así, las enseñanzas de aquella jornada se convirtieron en lecciones vivas, capaces de moldear la conducta y la fe de toda una nación. La transición de un reino imponente a la consolidación de una nación surgente implicó también un profundo cambio en la forma de entender la relación entre lo terrenal y lo divino. El relato de Ag se entrelazaba con otros episodios milagrosos de la historia israelita, creando un tapiz de eventos donde cada victoria era vista como una manifestación directa de la voluntad celestial. La narrativa bíblica, en su aparente economía de palabras, ocultaba tras de sí una complejidad de significados que invitaban a la reflexión. Los fieles encontraban en estas historias no solo relatos de hazañas militares, sino también mensajes sobre la humildad, el valor y la necesidad de reconocer que la verdadera fortaleza proviene de la unión con un propósito superior. Las consecuencias de la batalla en Edrei se hicieron sentir en todos los ámbitos de la vida de los israelitas. La conquista de Basán no fue únicamente una victoria territorial, representó la culminación de años de peregrinaje, sufrimiento, sobre todo, fe. Los relatos que se contaban en las sinagogas y en las reuniones familiares estaban llenos de detalles que, aunque parecían mitos, estaban cimentados en hechos históricos verificables.
Las ruinas de las antiguas murallas y las inscripciones en piedra se convirtieron en testimonios silenciosos de la intervención divina, reafirmando la idea de que nada escapa al control del destino cuando éste está guiado por la voluntad de un Dios justo y poderoso. La figura de Aag, a pesar de haber caído, persistía en la memoria colectiva como un recordatorio de que incluso los más temibles adversarios podían ser vencidos. Su imagen, grabada en los anales de la historia, se transformó en un símbolo de los peligros del orgullo desmedido y de la soberbia que, tarde o temprano, enfrenta el juicio divino. La caída del gigante era un espejo en el que se reflejaba la vulnerabilidad inherente a la condición humana. Por muy grande o poderoso que uno parezca, siempre existe un límite cuando se desafía el orden establecido por lo divino. Con el tiempo, la narrativa de aquella gran batalla se fue enriqueciendo con matices filosóficos y espirituales. Los sabios y teólogos debatían sobre el verdadero significado del enfrentamiento entre Aag y los israelitas. Algunos veían en la derrota del gigante una lección sobre la relatividad del poder humano, otros, una invitación a la introspección, animando a los fieles a abandonar el orgullo y abrazar la humildad como camino hacia la redención. En cada interpretación se encontraba la semilla de una enseñanza que trascendía la mera victoria militar, extendiéndose hacia la comprensión de las fuerzas que rigen la existencia y la forma en que éstas influyen en la historia de los pueblos. Las leyendas sobre Aag y su reino se fusionaron con el imaginario popular, dando origen a cuentos que se narraban en plazas, en hogares y en los recodos más recónditos de la tierra. La imagen del gigante caído se transformó en un elemento recurrente en las tradiciones orales, donde se entrelazaban hechos históricos con elementos fantásticos, creando relatos que hipnotizaban a quienes los escuchaban. En estos cuentos, la fortaleza del espíritu y la entrega a un destino mayor eran los protagonistas, dejando en claro que la verdadera batalla se libraba en el interior de cada ser humano. La influencia de esta historia no se limitó a la antigüedad. A lo largo de los siglos, la figura de Aag fue reinterpretada por diversas corrientes filosóficas y religiosas que encontraron en su derrota una metáfora para la lucha contra las adversidades de la vida moderna. Escritores, poetas y artistas se inspiraron en la imagen del gigante y su lecho de hierro para crear obras que desafiaban las convenciones y evocaban el eterno conflicto entre lo humano y lo divino. Cada obra era un llamado a la reflexión, una invitación a cuestionar los límites del poder y a reconocer que la verdadera fuerza reside en la fe, en la esperanza y en la capacidad de reinventarse ante los desafíos. En las escuelas y academias, los relatos sobre Aag se estudiaban no solo como parte de la historia, sino también como una fuente inagotable de enseñanzas morales y éticas. Los profesores explicaban que, a pesar de las diferencias de tiempo y de cultura, el mensaje central de la narrativa seguía siendo el mismo. La grandeza no se mide en términos de tamaño o de riqueza, sino en la capacidad de superar los obstáculos mediante la unión del espíritu y la sabiduría. Así, la historia del gigante se convertía en una herramienta pedagógica que ayudaba a moldear el carácter y a inspirar a las nuevas generaciones a enfrentar sus propios gigantes con valentía y determinación. La trascendencia del relato de Aag se extendía también al ámbito de la política y la sociedad. Los líderes y gobernantes, al igual que los sabios, veían en la caída del gigante un recordatorio de que la arrogancia y el abuso de poder siempre acaban siendo vencidos. Las lecciones de humildad y de respeto hacia las leyes divinas se convertían en principios rectores para aquellos que deseaban gobernar con justicia y equidad. En este sentido, la victoria de los israelitas sobre un enemigo aparentemente invencible era un faro de esperanza para los pueblos oprimidos, que veían en ella la promesa de un futuro en el que la verdad y la justicia prevalecerían. Con el pasar de los años, la memoria de aquel épico enfrentamiento se consolidó en la identidad misma del pueblo. Los festivales, las celebraciones y las conmemoraciones se llenaban de cantos y poesías que exaltaban la fe y recordaban la victoria sobre las fuerzas del mal. Cada generación encontraba en la historia de Aag la motivación para seguir adelante, para no ceder ante las adversidades y para mantener viva la llama de una esperanza que, a pesar de las dificultades, nunca se extingue. La narrativa se transformó en un legado inmaterial, un tesoro cultural que unía a los fieles en torno a valores que trascendían el tiempo. Hoy, al rememorar aquellos días de gloria y desafío, se percibe en la voz del narrador el eco de un pasado que aún vive en el corazón de los pueblos. La historia del gigante caído y de su lecho de hierro continúa inspirando a quienes se atreven a soñar con un mundo en el que la fe y el valor son las verdaderas armas contra la adversidad. En cada palabra se esconde la convicción de que, aunque los gigantes de la vida puedan parecer insuperables, la luz de la esperanza y el poder de la fe pueden derribar incluso las barreras más imponentes. Así, la otra mitad de este relato se erige como un canto a la victoria del espíritu sobre la materia, una invitación a mirar más allá de lo visible y a descubrir en lo profundo del alma la fortaleza necesaria para transformar los sueños en realidades. La leyenda de Aag y la conquista de Basán se convierten, por tanto,
en un testimonio eterno de que, cuando el destino se alinea con la voluntad divina, ningún obstáculo es demasiado grande y ningún gigante demasiado imponente para ser vencido. La historia nos enseña que cada batalla, por más dura que sea, lleva en sí la semilla de un renacer, de una fe que se fortalece y de un futuro donde la justicia y la esperanza siempre triunfan.